Muy buenos días a todos los que están conectados a través del satélite Amazonas y el satélite Ultrasat 8 y demás medios de comunicación, y también allí en Monterrey, Nuevo León, México, donde se encuentra el misionero Miguel Bermúdez Marín. Hoy, sábado 3 de enero de este año 2026. Buscamos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, verso 13 en adelante, donde dice: oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Hemos visto aquí a Jesús compadeciéndose por esa multitud en esa ocasión. Compasión es hacer la voluntad de Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Compasión es hacer la voluntad de Dios. Miren en este mensaje titulado Jesús teniendo compasión de las almas, predicado el 4 de marzo del 2004 en San José dos Campos, Brasil, nos dice: Jesús teniendo compasión de las almas, las cuales estaban como ovejas sin pastor, y así como las ovejas cuando no tienen pastor, no tienen alimento seguro, porque el pastor es el que las guía y las coloca donde está el alimento para las ovejas, donde está el alimento para las ovejas. Y ahora, Cristo tuvo compasión de esas personas y estuvo con ellos, predicándoles y también sanando los enfermos. O sea, que tuvo un culto evangelístico de muchas horas. Y ya en la tarde los discípulos le dicen: despide el culto, despide la actividad, porque ya es tarde y esta gente no tienen ya comida. Y es hora de que ellos coman. Ya es hora de la cena, necesitan ir a comprar algo para cenar. Jesús les dice: no tienen necesidad de irse, no tienen necesidad de ir a comprar nada, dadle vosotros de comer. Ahora, ven ustedes que él tuvo allí esa predicación, una predicación extensa, y luego, ya después de la predicación, sanó enfermos. Ahora miren, él tuvo compasión allí por esa multitud, de lo cual, en el cumplimiento de la visión de la carpa, vemos también ese ministerio, porque es el mismo ángel del pacto que estuvo allí cumpliendo la primera venida, es el mismo en el fin del tiempo, obrando en medio de la raza humana. Y esa misma compasión que él tuvo allí, también en este tiempo la tiene. Miren, en el libro de citas, en la página 26, que viene de la página 25 del extracto del párrafo 211,
Ahí en la página 26, donde continúa ese extracto, él dice: me encuentra y principia el nuevo ministerio otra vez en el tabernáculo. Yo amaría ver eso acontecer. Amigo, yo no sé algo más. Amigo, yo no sé lo que es o será, pero el que me escucha, yo confío que será algo más para ayudar a su pueblo que sufre. Ese es el Espíritu Santo hablando ahí. Y ya él, ven ustedes, tiene como humano ese sentir y esa compasión, de lo cual es el Espíritu Santo mostrando a través de él eso que Dios siente por el pueblo, porque ese es el ministerio de Elías, el que estaba siendo operado allí en el reverendo William Branham. Pero ven ustedes, cuando él ve la visión, él se compenetra tanto en esa visión, porque es el mismo Espíritu Santo el que luego, más adelante, eso lo iba a cumplir, pero bajo el ministerio de Elías en su quinta manifestación. Dice: yo confío que será algo más para ayudar a su pueblo que sufre al entrar allí por primera vez. Ahora vean, y ya ahí sigue hablando, dice: yo quería llevar a mi esposa conmigo y si no se podía, entonces quería llevar 2 mujeres a la vez, y ya eso lo hablamos ayer. Yo no digo que operará, pero para que usted sepa que ha sido predicho, que esperamos algo nuevo que acontecerá. Pero yo no digo que él me dijo, naturalmente, que puede acontecer en cualquier tiempo y lugar, y estamos esperándolo. Y ahí él escribe que acontecerá porque en la visión era una carpa. Y miren, ahí en el párrafo 212, porque él lo escribe entre el que venimos leyendo y el 212, mira lo que dice en el 212, dice: y si ello así te agrada, Señor, si está en tu programa divino, nosotros pediríamos, Dios, que en este edificio comenzaras este nuevo don a operar. Ahora vean, ahí es que escribe aquí, porque está cortado ahí, aquí, que acontecerá porque en la visión era una carpa. Ahora, miren también en esta misma página 200, párrafo 26, página 26, párrafo 216, miren, aquí dice: eso ha sido prometido que vendría existencia en el tabernáculo aquí antes de llegar a la carpa. Bueno, ahora a lo más que yo sé, allí no había nada, no más que solo tan pronto como entré allí, el Espíritu del Señor entró y solo comenzó discerniendo los espíritus y diciéndole a la gente de sus problemas, y parecía como quizás continuaría por un tiempo hasta que esa carpa llegue arriba, bajo el mismo ministerio que he tenido, porque en las entrevistas hoy hubo 4 visiones grandes afuera de lo establecido que tomaron lugar en las entrevistas. Así que parece quizás yo continuaré adelante hasta quizás que la carpa empiece, o lo que sea que él ha escogido para principiar a declarar su nombre en una manera nueva. Pero cuando lo haga, será solo tan perfecto como los otros será y estoy confiando en Dios que será más grande que los otros, no a causa de nuestro ministerio, pero a causa de los enfermos y la gente necesitada. Hay tanta necesidad de la tierra hoy, ¿ven? Por la necesidad allá en el tiempo de Jesús. Hubo esa compasión, Dios tuvo esa compasión y Él obró tanto para la predicación, también para la sanidad de los enfermos y también, vean, alimento físico. No había limitaciones en el ministerio de Jesús. Y así es en el fin del tiempo. Será un tiempo en donde no habrá limitaciones en nada. Ahora, ahí escribe el nombre es igual en la carpa y encima del nombre escribe nuevo. Eso es a la izquierda hacia arriba. El nombre es igual en la carpa. Y encima del nombre escribe nuevo. Y encima también escribe la carpa. Ahora miren, también pasamos a la 27, página 27. Vamos a ver aquí si es la 27 o la 29. Pasamos a la 29, párrafo 247.
ahí dice: yo quisiera sugerir entrar adentro y hacerles saber un poco de los procedimientos del Espíritu Santo en mi propia vida. Y yo deseo que en hacer esto, que los deje prosperar, acercarse a Dios ustedes mismos y en hablar del don divino, y encima escribe ministerio, que ahora está en el proceso de venir a la iglesia. Y estoy seguro que todos nosotros estamos interesados en cualquier cosa que Dios quiere hacer y la promesa de Dios siendo cumplida. Así que solo una vez ha sido dicha, y así que eso fue en mi propio tabernáculo en Indiana, y ahora en la noche yo iba a tratar de decirles lo que había acontecido en los cuantos días pasados. Es nuevo, es fresco, y ello le ayudará. Yo que comenzando esta noche, el principio de reuniones esta semana, le ayudará a usted a orar por mí y a orar por la iglesia, que todos podamos entrar a esta gran cosa que Dios ya ha confirmado. Podíamos entrar en esto, en esta reunión. Yo quiero verlo acontecer tanto. Yo estoy como una criatura esperando que llegue la Navidad. Y dibuja una estrella de David y escribe encima Navidad. Solo esperando con anticipación para que acontezca. Será difícil en mí mismo, desde luego, pero será una cosa buena para la iglesia. En eso es en lo que estoy interesado, la gente de Dios, algo para ayudarles que crean en Dios, para tomar nueva esperanza, y será una gran cosa para los enfermos también. Y escribe a la derecha, la carpa. Y arriba escribe ministerio, encima del párrafo, ministerio, y abajo, don divino para la iglesia. Y también ahí escribe la Navidad, ahí encima también. Ahora, ven ustedes que en ese tiempo, en la visión de la carpa se vio predicación y se vio también llamamiento al altar. Personas viniendo a los pies de Cristo. Ahora, todo eso no se abrió abiertamente para que el enemigo de Dios no imitara, porque el enemigo de Dios es un imitador y trata de adelantarse para cuando Dios se mueve en su programa, las personas digan, pero si mira, si eso es lo mismo que hizo fulano de tal. Pero por cuanto la tercera etapa no se daría a conocer los detalles hasta que estuviera en acción, pues el diablo fallaría. Y recuerden que el diablo obra por medio de seres humanos, como Dios obra también así por medio de seres humanos. ¿Ven? Es un copión. Ahora ven ustedes que en esa visión que le fue mostrada al reverendo William Branham, allí vemos personas recibiendo al Señor. Estaban con sus manos levantadas y estaban llorando, dice, que se veía muy bien todo eso. Y luego de ese llamamiento pasaron a la fila de oración. Ahora ven ustedes que para ese tiempo, desde que fue la predicación, ven ustedes que hubo un lapso de tiempo en donde se estaba llevando a cabo en esa fase predicación, o sea, enseñanza. Y luego, en algún momento, entró esa etapa de llamamiento. Pero ven ustedes que luego de eso, lo próximo era, la otra fase era fila de oración. Vean el orden de esa tercera etapa allí. Ahora hay detalles ahí, que es lo que vamos a estar viendo y estamos viendo mientras vamos avanzando. Ahora ellos, por cuanto el tiempo de misericordia terminó, el tiempo de nacer de nuevo, para poder recibir ese nuevo nacimiento, ya sería para tomar fuerzas para pasar por la gran tribulación. No es un llamamiento para que las personas nazcan de nuevo, allí se ve recibiendo al Señor, más bien es para recibir fuerzas y nosotros ayudarlos para que tomen esas fuerzas para pasar por la gran tribulación. Ahora, en lo que llegue ese momento, hay una serie de eventos que estaría Dios llevando a cabo en medio de los escogidos de Dios, y eso lo vamos a ir viendo conforme vamos avanzando. Ahora,
En este mismo mensaje, ahí más adelante, en este mensaje que estoy leyendo, Jesús teniendo compasión de las almas, ahí más adelantito él dice, y ahora Cristo quería alimentar a aquella multitud de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Contándolos puede llegar a 10,000 o pasar de 10,000 personas. Ahora, el que iba a hacer el milagro era Cristo, pero para repartir el pan y los peces, Cristo iba a usar a sus discípulos. Ordenó a sus discípulos que colocaran a la multitud en grupos de 100 y grupos de 50. Eso es muy importante. Vean cómo llegará un momento en donde la parte de los milagros, miren, y la parte de todo lo que se estaba llevando a cabo, eso le pertenecía al ungido, a Cristo, al Mesías. Pero para repartir el pan en ese tiempo allí, vean, utilizó ¿a quién? Utilizó a sus discípulos. Por lo tanto, hay una labor muy importante que se estaría llevando a cabo, y toda esa labor es para los fieles colaboradores, fieles ministros y fieles hermanos y hermanas que están en este tiempo final preparándose para que Dios también los use en esa etapa y sean personas prudentes, sean personas con compasión, de lo cual hay una enseñanza muy grande en esto que leímos de Jesús, en esa compasión por esa multitud. Ahora miren, vamos a ver en otro lugar donde también tuvo compasión, en el mensaje que cubrirá toda la tierra. Allí nos dice, predicado el 20 de octubre del 2013, en Miami, Florida, Estados Unidos, él dice: y cuando hacía Dios por medio de Jesucristo las maravillas, los que veían la gloria de Dios, los cuales estaban escuchando la enseñanza de Jesús, que revelaba que era Dios el que estaba haciendo esas cosas y no el hombre, aunque las personas veían a un hombre, pero Jesús decía: yo no hago nada de mí mismo, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras, y el Padre mayor es que yo. Vean, él estaba consciente que no era él el que hacía las cosas, como Moisés. No era Moisés el que hacía las cosas, era el ángel del pacto a través de Moisés. El mismo hermano Branham nos habló y nos dijo que el ángel le dijo que todo lo que él hacía era porque el ángel hacía lo que el hermano Branham hablaba. Eran las obras del ángel a través del hermano Branham. Y así en este tiempo final es con el instrumento y con el pueblo, con la iglesia novia. Y por eso es un pueblo que llegará a una estatura de un varón perfecto. Serán prudentes, serán personas que tendrán esa compasión por las almas. Allí vemos, miren, ministrando tanto hombres como mujeres. Eso fue lo que le sorprendió al hermano Branham allí en la visión. Había, vamos a decir, un staff, un personal bien preparado, unas personas bien pulidas y con compasión por esas almas, y llevando a cabo esa obra, y ellos conscientes de que no eran ellos, sino que era Dios a través de ellos. Y eso es muy importante. Siempre la gloria y la honra es Él. Y Él es el que nos usa a nosotros para llevar a cabo su plan, su programa y el propósito por el cual hemos estado aquí en este planeta Tierra, vivos en este tiempo final. Ahora, Él sigue diciendo, por lo tanto, los que estaban viendo a través de lo que escuchaban, porque primero hay que ver a través de la enseñanza. Miren, hay que ver primero a través de ¿qué? De la enseñanza. Primero la predicación, para después ver bien lo que está sucediendo. O sea, si no escuchan, ¿cómo van a entender después las otras cosas?
¿Para qué? Para ver bien lo que está viendo, para ver que es Dios el que está en la escena, como fue en la ciudad de Naín. Cuando Jesús llegó a la ciudad de Naín, llevaban a sepultar a un joven, y él vio a la madre de ese joven muy triste, que iba con todas las personas que iban en el funeral, muy triste, y para el colmo era viuda. Por lo tanto, era el único sustento para el hogar, aparte de la madre. Eso está, vamos a ir allí a San Lucas, capítulo 7, es donde encontramos esta porción de lo que nos está leyendo allí. Capítulo 7 de San Lucas dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Miren, ahí tuvo compasión con ella. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Ahora vean, en el caso de Lázaro, él mandó a quitar la piedra. En este caso, él tocó el féretro. Miren, podían haber seguido, como cuando van así llevando a algunas personas, hacen como un acto de tocar la caja como para despedirse de la persona que está ahí dentro, o sea, del cuerpo, porque la persona no está ahí. Ese es donde habitó la persona, y tocan así el féretro, pero siguen, no se van a detener para cada vez que alguien va a pasar. Ahí, déjame tocar, párate, no siga. Y siguen. En este caso, él tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. O sea, algo hubo allí que se dieron cuenta que Jesús iba a obrar por la forma en que él le habló a su mamá. Ellos escucharon cuando él le dijo: de seguro, no llores, porque de seguro iba pegadito ahí, era su mamá, iba al ladito, y cuando él le dijo: no llores, ya automáticamente los que la llevaban, aquí va a pasar algo. Al tocarlo, ya se detuvieron rápido, porque si sabían de los milagros que él había hecho anteriormente, pues, y se había regado la voz, pues algo esperaban, algún milagro esperaban, se detuvieron. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Si lo dio, tuvo que haberlo ayudado a bajar. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. ¿Cómo se extendió su fama? Con eso que llevó a cabo allí. Vean, por eso Dios le dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo el pueblo de Israel. O sea, siempre hay un comienzo, y eso va progresivo, hasta que llega a la parte culminante. Ahora, él sigue diciendo aquí, y dice la Escritura que Jesús tuvo ¿qué? Compasión de ella. Se compadeció. Y siempre Jesús fue movido a compasión para hacer los milagros. Vean, siempre Jesús fue movido a compasión para hacer los milagros. Y así es en la tercera etapa también. Sintió esa compasión cuando el pueblo también tuvo hambre en algunas ocasiones y le multiplicó los panes y los peces. Ahora miren, en el mensaje hoy se ha cumplido esta escritura
En la página 9, allí nos dice, ahora otra cosa. Él no se unió con sus organizaciones, sus sacerdocios, etcétera. No quiso tener nada que ver con eso. Para ellos eso simplemente fue otro punto contrario. Y además de esto, él procuraba destruir lo que ellos habían edificado. Él entró en el templo y nosotros le llamamos a un hombre manso, y lo era. Pero muchas veces nosotros entendemos mal lo que es mansedumbre. Él también era un hombre de compasión, pero nosotros no entendemos bien lo que es la compasión. La simpatía humana no es compasión. Compasión es más bien obrar la voluntad de Dios. Miren, y escribe a la derecha hacia arriba, compasión es igual. Es obrar la voluntad de Dios. Eso es tener compasión. Ahora sigue diciendo, él pasó por la multitud de enfermos que se encontraban alrededor del estanque de Betesda. Ahora, multitudes no significa número fijo, pero allí había multitudes de cojos, mancos, ciegos, secos, y él siempre tenía compasión de la gente. Pero en esta ocasión llegó a cierto individuo que no estaba cojo, ni manco, ni ciego, ni seco. Quizás tenía una enfermedad de postración o alguna otra cosa atrasada, porque la había tenido por 38 años. Esta cosa no le molestaba mucho. No se iba a morir con esta cosa que tenía. Estaba allí sobre su lecho y Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? El hombre le respondió, no tengo quien me meta en el agua, porque mientras voy, alguien siempre se mete antes de mí. Entonces él podía ver, podía caminar de una parte a otra. Vean, ahí está diciéndole, él podía ver, porque veía que alguien se metía primero que él. Podía caminar, porque dice, mientras voy, o sea que podía caminar. Podía caminar de una parte a otra, pero estaba debilitado. Entonces Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Después Jesús fue interrogado sobre este asunto, porque usted recuerda que la Escritura dice, 3 puntos, y con razón, porque si él viniera a esta ciudad esta noche y obrara algo así, hablarían mal hoy también. Pero recuerde, él vino para hacer una sola cosa, la voluntad de Dios. La aclaración de esto se encuentra en San Juan capítulo 5. Ahora vean, ¿él vino para qué? Él vino para hacer la voluntad de Dios, y todos los profetas vienen para hacer la voluntad de Dios, no para hacer lo que las personas digan que haga. Él no viene, el mensajero de Dios en cada edad y en cada dispensación, no viene para complacer a nadie. Él viene para hacer la voluntad de Dios. San Juan capítulo 5 dice, respondiendo entonces Jesús y dijóles, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viere hacer el Padre, porque todo lo que él hace, esto también hace el Hijo juntamente. San Juan o Juan 5, 19. Ahora, ellos debieran haber reconocido que eso fue la propia vindicación de la profecía de Moisés. Y allá a la izquierda escribe vindicación, cumplimiento. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Deuteronomio 18, 15. ¿Notó usted que cuando Jesús vio a este hombre, ya había estado en esta condición por muchos años? Ahora, esa condición llevaba 38 años, llevaba bastante tiempo. Y miren en el caso de la visión de la carpa, hay una persona en particular que llevaba 20 años postrada en cama también. Si este hombre fue sanado, levántate, toma tu lecho y vete, no es lo mismo que ocurrió allí, que salió con su lecho empujándolo la mujer y dijo, llevo 20 años postrada en cama. Salió andando, empujando su lecho, la camilla. ¿Ven? Él, siendo un profeta, vio a este hombre en esta condición y fue al estanque abriéndose camino entre todos los enfermos hasta hallar a este individuo.
O sea, fue directito a él. Pasó por encima de los cojos, ciegos, mancos y secos, aun siendo un hombre lleno de compasión. Pero compasión es hacer la voluntad de Dios. Y escribe ahí a la derecha, compasión es hacer la voluntad de Dios. Cualquier persona podrá decir, pero tanto que hay ahí, tantas personas que hay, ¿por qué a él? Podría decir él, pero ¿por qué a mí? Muchas veces las personas pueden cuestionarse en las cosas que Dios puede obrar o desea obrar por medio de esa persona. Y puede huir también la persona y puede decir, no, conmigo no. Si hay un programa divino para llevar a cabo por medio de esa persona, no hay quien se lo despinte. Siempre Dios lo va a cumplir. Aunque dé vueltas y vueltas, siempre Dios va a cumplir lo que Él tiene en su programa con ese individuo o ese hombre o esa mujer. Porque ya es un programa trazado por Dios. Ahora ya ahí tenía que ser por medio de esa persona que Dios iba a llevar a cabo ese milagro. No podía ser otro. Habían ciegos ahí, habían mancos, había de todo. ¿Por qué él? Ahora vean, sigue diciendo, hallamos pues. Ahora, él luego podía decir, la voluntad de Dios se cumplió en mí, porque Jesús tuvo compasión de mí. Esa era la voluntad perfecta de Dios, sanarlo. Y así es con cada uno de nosotros. No importa las situaciones, la voluntad de Dios es que se haga en su vida. Y ahí vemos la compasión de Dios con sus hijos, con nosotros. Hallamos pues que no tenía nada que ver con sus organizaciones y por consiguiente era un desechado. Además, cierto día él entró en el templo siendo un hombre y halló la casa de Dios casi tan contaminada como es hoy día. Estaban comprando y vendiendo, cambiando el dinero, y él trastornó las mesas de los cambistas y tomó unas cuerdas e hizo un azote, y con él echó a los cambiadores de dinero del templo y sobre ellos descargó su ira. Entonces él dijo, aleluya, la casa de mi padre es una casa de oración, y vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones, y con vuestras tradiciones habéis hecho nulos los mandamientos de Dios. ¿Podía una gente como esa creerle? No, señor. Estaban tan estancados en el lodazal de las sociedades y la inmundicia del día, hasta que ya estaban tan eclesiásticamente congelados que no podían sentir las vibraciones del poder del Dios Todopoderoso. Con razón una mujercita podía tocar su vestidura y ser sanada. Cuando le tocó el borde del vestido, aquella mujer de flujo de sangre. Con razón una mujercita podía tocar su vestidura y ser sanada, y un soldado borracho podía escupir su cara y no sentir nada de virtud. Todo depende de la manera en que usted se allega, depende de lo que usted busca. Cuando usted asiste a la iglesia, depende de lo que usted busca. Ahora recuerden cuando él escribió o habló el hermano Branham en el libro de citas, que unos vienen para criticar, otros vienen para buscar faltas, otros vienen para aprender. O sea, hay de todo. Todo depende para lo que usted vaya a recibir, de lo que usted vaya a desear yendo a la iglesia. O sea, depende de lo que usted esté buscando. Si es para criticar, pues va a ver diferentes faltas y errores y va a ponerse a criticar. O sea, depende de lo que usted esté buscando. Ahora, sigue diciendo aquí, ahora lo vemos parado allí y sin duda la gente ya había sido amonestada por el sacerdote. El sábado entrante él viene para acá. Cuando lo veáis, no le escuchéis.
Ahora puede ser que vayáis a verlo, pero no pongáis atención en lo que diga, porque él no pertenece a nuestro grupo. Él es un desechado. Ahora vean, ya venían preparadas esa gente, o ya estaban preparando a esas personas para cuando llegara Jesús, pues no le prestara atención. Decía, no lo escuchen. Y si lo van a ver, no le pongan atención a lo que digan. No es lo mismo que está pasando hoy día. Pueden hablar entre las semanas, es decir, mire, si van allá, no le presten atención a ese que está hablando ahí. Y si lo van a escuchar, no le presten atención. Hagan otra cosa menos prestarle atención a él. Y empezar a hablar en contra. Ahora sigue diciendo, no tiene una tarjeta de nuestro compañerismo, ni papeles de alguna organización. Él no tiene nada de estas cosas. ¿Y qué es? Un tipo renegado que fue nacido ilegítimamente, concebido por una mujer antes de ser casada, pero que ahora es casada con un carpintero y ahora están tratando de explicar la cosa como un cuento sobrenatural. Nosotros sabemos bien que cuando el Mesías venga, vendrá descendiendo de los pasillos celestiales y se presentará nuestro pontífice y dirá, Caifás, aquí estoy. Vean lo que pensaban en ese tiempo. Y así es en este tiempo. No puede ser así. Él va a resucitar, va a venir con un cuerpo de allá y va a predicar y se va a parar ahí y va a echar para afuera todo, va a sacar para afuera todo lo que hay aquí, todo lo que hay ahí. Y él se va a poner a predicar. Él va a venir desde los cielos y va a llevar a cabo toda la obra. Es lo mismito, pero en algo actualizado, moderno, actualizado de lo que pasó allá, pues acá, en la forma moderna, de lo que está pasando ahora, lo mismito. Y Dios cumpliendo todo en sus narices en una forma tan sencilla que lo pasan por alto. Igual allí estaba aquel que Moisés había hablado en Deuteronomio capítulo 18, lo que leímos. Estaba allí esa escritura siendo cumplida, siendo vivificada, y no lo vieron, todavía esperando de la forma en que ellos pensaban que iba a suceder. Pero Dios no cumple las cosas conforme a cómo la persona piensa que va a suceder. Dios la cumple conforme a como Él ya lo tiene en su programa. Pero nosotros hallamos que no lo hizo de esa manera, porque no fue escrito de esa manera en la palabra. No fue escrito de esa manera en la palabra. Podrán decir, no, que tiene que ser así, va a ser así, asado. No está escrito en la palabra que Dios obre de otra forma. Como obró en el principio, obra en este tiempo también. Y recuerden que es paralelo en todo. Recuerden que Jesús, cuando fue crucificado, sepultado y resucitado, fueron 3 días. Y se trajo a los del paraíso, de los del Antiguo Testamento, y le aparecieron a muchos. Por lo tanto, no puede ser de otra manera. Ya para empezar ahí, ya no puede ser por ninguno de los que se fue. Tiene que ser uno que cumpla exactamente lo que cumplió en la primera venida, porque es paralelo en todo. Y si hay algo que no lo cumplió un mensajero que ya se fue, ya automáticamente queda descartada la persona como el cumplimiento de lo que Dios prometió para este tiempo final. Tan sencillo como eso. Tiene que todo cuadrar. Y como leímos también ayer, es un requisito que esté vivo el mensajero que estaría llevando a cabo el cumplimiento de la visión de la carpa. ¿Es un qué? Requisito. Ahora sigue diciendo, fue una tradición humana lo que hizo que creyeran en eso. Fue una tradición ¿qué? Humana. La palabra dice que vendría así como vino. Allí estuvo leyendo la palabra y diciéndoles, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros ojos. Pero todavía ellos no lo pudieron reconocer. Ha sido igual en todas las edades. Y ahí dibuja una piedra angular y las edades a la derecha. Noé pudo haber dicho la misma cosa que el día cuando entró en el arca y la puerta se cerró. Recuerde, Dios cerró la puerta. Noé pudo haber abierto la ventana en la parte superior del arca y mirando sobre la congregación pudo haber dicho, hoy se ha cumplido esta escritura ante vuestros ojos. Pero ya era demasiado tarde para aquella gente. Él había predicado por 120 años procurando meterlos en el barco que había construido.
y a la derecha escribe 120 años, y a la izquierda también escribe Noé, 120 años. Les había dicho que las escrituras decían, así dice el Señor, va a llover, pero ellos esperaron hasta cuando ya era demasiado tarde. Pero Noé fácilmente hubiera podido decir, hoy se ha cumplido esta escritura. Ahora sigue diciendo aquí donde nos detuvimos, el mensaje que cubrirá toda la tierra. Encontramos que Jesús se acerca al féretro, coloca las manos sobre el féretro y todo. Se detuvo la marcha y le dice, joven, levántate. No oró. Jesús oraba cuando estaba solo en el monte. Se apartaba y oraba. Y ya cuando estaba predicando, ya no estaba orando. Ya había orado. Es que algunos oran cuando se ven en aprieto, en vez de orar antes para que no les llegue el momento difícil. Y Jesús, cuando se iba a orar aparte, él veía, tenía las visiones, el Padre le mostraba lo que tenía que hacer, él veía al Padre haciéndolo, y eso era lo que Jesús tenía que repetir acá en la tierra, materializar. Se iba a materializar eso. Dios el Padre lo iba a materializar a través de él. Ahora vean que en este tiempo final es de la misma forma. Y él, cuantas veces tenga que decir, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, lo puede hacer. Porque es Dios cumpliendo lo que él prometió para este tiempo final. Y toda labor y toda obra que el Espíritu Santo está llevando a cabo es las cosas que el Padre muestra y él las hace. Y así tiene compasión por las almas. ¿Por qué? Porque está haciendo la voluntad de Dios, la perfecta voluntad de Dios. Compasión es hacer la voluntad de Dios. Ha sido para mí un privilegio muy grande poder estar en esta ocasión platicándoles sobre este tema. Compasión es hacer la voluntad de Dios. Ya nos veremos mañana, Dios mediante, en la actividad de mañana a las 10 de la mañana, hora de Puerto Rico, en donde esperamos grandes bendiciones de parte de Dios. Y para el próximo fin de semana, ya el viernes 9 de enero, allá estaré en Villahermosa, Tabasco, México, en la congregación que pastorea el reverendo Andrés Cruz Gallegos. Y la actividad será a las 4 de la tarde, hora de Villahermosa, que son las 6 de la tarde, hora de acá, de Puerto Rico. Y el sábado tendremos la actividad como si fuera primer sábado del mes. La tendremos ahí ese sábado, o sea, corremos el sábado, este sábado, pues lo vamos a tener el otro, para que así en todos los lugares puedan ver la actividad que se estará llevando a cabo allí en Villahermosa, acá en Puerto Rico. Se estará comenzando a las 8, como siempre, que son las 6 de la mañana, hora de Villahermosa. Y el domingo, 11 de enero, la actividad será a las 7 de la mañana, hora de Villahermosa, 9 de la mañana, hora de Puerto Rico, para que vayan haciendo los preparativos, para que así estemos disfrutando de las bendiciones que Dios nos dé allá en Villahermosa. Oren mucho por esas actividades en donde esperamos que la gloria de Dios se manifieste, trayendo la palabra, la enseñanza, que es lo que todos necesitamos para que Dios pueda seguir obrando en este tiempo final en favor del pueblo de Dios. Y así Él pueda seguir teniendo compasión por las almas, porque se está llevando a cabo la voluntad de Dios. Compasión es hacer la voluntad de Dios. Continúen pasando un día feliz, lleno de las bendiciones de Dios.